a orar, ¿cierto? Primero que todo, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga. Quizás va a ser un estudio diferente, no es que vamos a dejar de lado a Juan, sino que vamos a hablar de un tema que estábamos recién tocando, que habíamos compartido la semana antepasada, pero vamos a profundizar un poco y vamos a ver como un poco el trasfondo de todo lo que era el tema del desposorio. Vamos a ver cómo era el matrimonio, vamos a analizar un poco el contexto de un poco las bodas judías, porque igual hay cosas que no entendemos porque no hemos profundizado en como en su significado. Pero hoy día vamos a tratar de estudiar un poquito de eso y que Dios nos bendiga y nos pueda animar y hablar al respecto, abrir quizás los ojos en cuanto a cosas que quizás hasta hoy no nos han sido reveladas o iluminados, que no hemos podido profundizar, que no hemos podido quizás entender en plenitud porque no hemos profundizado, pero hoy día que Dios pueda abrir y revelar algunas cosas que igual están como en su orden. Así que vamos a orar primero que todo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que este tiempo que dedicamos para estudiar la palabra del Señor pueda ser un tiempo provechoso y que sobre todo pueda despertar en nosotros el espíritu de la palabra, ese espíritu que constantemente nos está hablando, ministrando, enseñando y que sobre todo redarguye nuestro corazón para poder no desanimarnos, ni desenfocarnos, ni perder el hábito de estudiar la Escritura. Tiene que ser un hábito para nosotros, todos los días tener una comunión con Dios, todos los días estar meditando en la palabra. Es la única forma de que nos resplandezca el Señor y que podamos verlo en todo lo que hacemos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de este tiempo que compartimos y que pueda ser un tiempo provechoso. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder compartir una vez más, Señor, con mis hermanos, Señor, con los pastores, Señor, con la iglesia. Señor, poder compartir un tiempo en comunión. Quizás cada uno estamos en nuestros hogares, Señor, pero en nuestros hogares también creemos que podemos ser bendecidos a través de este tiempo que dedicamos, Señor, a estudiar y a profundizar en tu palabra. Queremos poner todas las cosas, Señor, en tus manos, pidiéndote que tú nos bendigas, Señor, que tú puedas hablarnos por tu palabra y que también nos puedas ministrar, animar, fortalecer tu palabra, en la que nos anima, en la que nos fortalece, la que nos sana y la que nos da la fuerza, Señor, para seguir adelante en medio de toda situación difícil. Tu palabra es la que nos da descanso, Señor, la que nos levanta, la que nos exhorta. Dios mío, dedicamos este tiempo a tu palabra y para que tu Espíritu Santo también, que es el Espíritu de la palabra, pueda iluminarnos, pueda abrir nuestro entendimiento y pueda hablar algo que toque y bendiga nuestras vidas. Señor, dejamos en tus manos, Dios mío, el estudio de hoy, pidiéndote que tú, Señor, fluya y ponemos todo lo que somos bajo la planta de tus pies, reconociendo nuestra naturaleza, Señor, y reconociendo también que queremos nacer de arriba, de lo espiritual, y que lo espiritual pueda bendecirnos y primar por sobre nuestra naturaleza que nos aparta de ti. Gracias, Señor, por poder dedicar este tiempo, Señor, a estudiar tu palabra y que por ella seamos bendecidos y edificados cada uno de los que estamos, Señor, estudiando este tiempo y dedicando este tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de Juan, ¿cierto? Hemos estado compartiendo el capítulo 8. La semana pasada llegamos hasta el versículo 19. Capítulo 8 al 19. Vamos a ir como un poco haciendo el repaso, ¿cierto? Y hablando del contexto de lo que estamos compartiendo, ¿cierto? Veíamos que lo que Jesús hablaba, según el último estudio que tuvimos, hay un tema que cuando él empieza a darse, a demostrar como la luz del mundo, cuando empieza a decirle a los judíos y cuando empieza a compartirle a la multitud estando en el templo él, ellos empiezan a cuestionar que su testimonio no es verdadero, porque él mismo da testimonio de él. Eso es lo que compartimos en el último estudio que tuvimos. Pero como última estrategia, como una estrategia bien fea, los judíos empiezan a hablarle y empiezan como a atacarlo, a hablarle de que su nacimiento, ellos empiezan a decirle, nosotros no somos hijos, no somos nacidos de fornicación, hablando un poco del nacimiento de Jesús, porque Jesús nació, podemos decir que fue un hijo concebido fuera del matrimonio, ¿cierto? El matrimonio estaba compuesto por José y por María, nosotros sabemos eso, ¿cierto? Pero Jesús nace fuera del tiempo del matrimonio. Y eso es lo que vamos a compartir. ¿Cómo eran los matrimonios judíos? ¿Por qué habla de que ellos estaban desposados y aún no vivían juntos? ¿Por qué habla del desposorio y qué es lo que era el desposorio? Vamos a compartir un poco de eso y también vamos a cuando hablemos del desposorio y de la boda judía,
vamos a darnos cuenta también de muchas enseñanzas que quizás hemos escuchado por mucho tiempo, pero no hemos entendido la profundidad de la enseñanza. Recordemos que para nosotros, o el Señor mira a su iglesia, o primero que a su iglesia, a su pueblo, como su esposa. Vemos que Dios hace un pacto y consagra a Israel como su nación, como su esposa. Por eso vamos a compartir acerca de esto. Voy a yo compartir, ¿cierto?, un estudio que habla del matrimonio judío, hablando de este contexto, ¿cierto?, del desposorio. Vamos a analizar, ¿cierto?, cómo eran las bodas judías, y también vamos a ir leyendo algunas citas que nos van a respaldar en cuanto a esta enseñanza. Mire, el matrimonio judío es un proceso profundamente significativo y espiritual, y tiene varias etapas. A través de estas etapas se refleja no solo el compromiso entre los cónyuges, sino también la relación entre Dios y Israel, así como la relación simbólica entre Jesús y su novia, la iglesia. A continuación vamos a detallar el proceso y la similitud con la relación de Jesús con su iglesia y Dios y su pueblo. El proceso del desposorio, que era parte del matrimonio. El matrimonio estaba compuesto por dos procesos. Uno que se llamaba Erusín o Kiddushin, y el otro que se llamaba, espera un poquito, se llamaba, tiene un nombre, se llama Nisuin se llamaba, que era los dos procesos del matrimonio. El primero, como decía, se llamaba Kiddushin o Erusín, que hablaba de apartarse, de separarse, de consagrarse, habla de santidad. Erusín y Kiddushin, esto hablaba del desposorio. Esta era la primera parte del matrimonio. ¿Cómo era el matrimonio? Se acordaba, el padre del novio, el padre del novio iba y escogía a una novia para su hijo. El padre del novio mandaba a buscar una novia para su hijo. Y cuando la encontraba, como que se entrevistaban ellos, ¿cierto? Se daba a conocer quién era su hijo, de qué familia provenían, y el padre acordaba un matrimonio, ¿cierto?, con la familia de la novia. No era que ellos, como en nuestra sociedad o como en Occidente, ¿cierto?, nosotros conocemos una persona, nos enamoramos. Acá el padre era quien elegía a la novia y la preparaba, ¿cierto? Y preparaba todo un proceso para que éste pudiera concretar su matrimonio con su hijo y ser parte, ¿cierto? Y formaran ellos una familia. Eso era conocido en hebreo como Kiddushin, que habla de compromiso, que habla de apartarse, que habla de consagrarse. Y eso en nuestro tiempo o en la Biblia es conocido como desposorio. Es tan importante, como hemos compartido en otro estudio, como el matrimonio. Es tan importante y más solemne aún que el tema de la boda misma, o que ellos se junten, porque todo es considerado como un matrimonio en sí, ¿cierto? Cuando ellos ya estaban desposados, ellos ya estaban comprometidos, por lo tanto tenían que respetarse. Si en este proceso de Kiddushin, o de separación o santificación, si uno de los dos novios estaba con otra persona, o tenía, no sé, noviazgo con otra persona, era considerado como adulterio. Y esto tenía como consecuencia, si una de las dos partes adulteraba, tenía que morir. Eso igual lo analizamos y lo vimos en un estudio pasado. Si uno de los dos cónyuges que estaban en compromiso, en desposorio, ¿cierto?, eran sorprendidos en adulterio, estaban con otras personas, esto lo hacía digno de muerte. Ellos tenían que morir en ese proceso, ¿cierto? Entonces, vemos también, y hay ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Abraham manda a Eliezer, ¿cierto? Manda a Eliezer, y que era su criado, uno de sus criados más cercanos, y lo manda a buscar una novia para su hijo Isaac. ¿Se acuerdan de eso? Dice que él manda y le hace prometer, le pone, ¿cierto? Le dice que ponga su mano bajo su muslo, porque así pactaban, y le dice que vaya y escoja una mujer en la tierra de su descendencia, la tierra de donde él provenía, de Aram, de Padrán Aram, ¿cierto? Y allá se encuentra con Rebeca y todo esto. Pero ¿cómo era el trasfondo del matrimonio? El padre escogía una novia para su hijo. No era que el hijo pudiera escoger, el padre era quien escogía una novia, y una vez que él podía escoger la novia, ¿cierto?, que el padre escogía la novia para su hijo,
él hacía un contrato, preparaban un contrato como donde como que se, como que el contrato hacía como que se legalizara el proceso del matrimonio. El contrato se llamaba Kitubín y era el compromiso Ketubá se llamaba, Ketubá, y habla de que era un pacto en la que tú vas, el novio o el padre le entregaba un contrato a la novia con el cual ellos se comprometían a suplir todas sus necesidades, a costear sus gastos, a guardarla en procesos de enfermedad, a darle cobertura. Era un tiempo de eso, de hacer un pacto solemne y escriturarlo a través de un testamento, de un contrato, donde ellos se comprometían a cubrir todas las necesidades de la novia y también que iban a concretar su matrimonio. El novio le entregaba este contrato a través del padre a la novia y en ese proceso se llamaba, como decíamos, kiduchín o era el proceso del desposorio. Una vez comprometido el novio, también hay un proceso donde después que le entrega, ¿cierto?, el contrato, le paga un precio al padre de la novia, que nosotros lo conocemos como una dote, ¿cierto? En hebreo tiene otro nombre, se llama mojar. Dice que el novio envía un regalo y paga un precio a la familia de la novia. Le paga una dote, le paga un precio para poder casarse con ella. Este precio no era bajo, era un precio alto el que él pagaba, ¿cierto? Por su novia, y esto igual representaba la importancia que tenía la novia para el futuro esposo. Esto representaba cuán importante era para él. Por lo tanto, el regalo y la dote y el precio tenía que ser algo importante. Dice, vamos a ver los procesos del pacto. Dice, el primer proceso del matrimonio se llama ketubá. El novio presenta una ketubá o un contrato matrimonial que detalla sus responsabilidades hacia la novia, como cuidarla, proveer para ella y honrarla. El segundo paso es el pago del precio por la novia. Esto se llama en hebreo mohar. El novio entrega un regalo o precio simbólico a la familia de la novia como señal de su compromiso. Luego hay algo que se llama la copa del pacto, y donde ellos sellan su pacto bebiendo los dos de una copa de vino. Ellos beben los dos de la misma copa de vino y con esto ellos sellan su pacto. Y luego viven un proceso que se llama separación, que es un proceso de separación donde los dos comprometidos se apartan, no están juntos, ellos no viven juntos en el desposorio. En este proceso ellos se separan. El novio se va a la casa de su padre y empieza a preparar una casa en el hogar del padre. El padre quizás podía tener un terreno, un sitio, no sé, pero en el terreno de su padre, el novio empieza a trabajar y a hacer una construcción, empieza a construir su casa, empieza a construir un hogar. Y todo ese proceso es largo, es un proceso que no es de días, ni semanas, ni meses, puede ser mucho tiempo, puede tomar tiempo, pero en ese proceso siguen quizás ellos viéndose, siguen compartiendo, o quizás se separan por un largo tiempo, hasta que el padre se da cuenta que el novio tiene lista su casa. Cuando el novio ya tiene terminada la casa, cuando ya tiene terminado su hogar, el padre va y analiza la casa que el novio fabricó, que preparó, que construyó para su familia, y el padre va y le da la autorización para que vaya a buscar a la novia. Entonces, dice, aunque están comprometidos, no viven juntos, el novio se prepara para recibir a su esposa construyendo un hogar, ¿cierto? Y pasa que cuando, como decimos, el padre viene y le da la autorización para que él vaya a buscar a su novia, entran en el segundo proceso. Ahí ya entran en el proceso del matrimonio, de la boda en sí, el proceso del niusium. Habla de que cuando el novio va a buscar a la novia no sabe en qué momento llega el novio llega de imprevisto, el novio llega de improvisto, la novia siempre se está preparando para cuando llegue el novio, y cuando llega el novio va con mucha fiesta, gente cantando, un tremendo festival, es un tiempo de mucha alegría, y el novio llega a buscar a la novia que está preparada para que ellos puedan concretar la fiesta de su matrimonio. Eso es tremendo porque todo esto tiene un simbolismo para nosotros también en el cristianismo y para el pueblo en el tiempo de Israel.
Primero, vemos que Dios mismo prepara a una esposa, ¿cierto? Y prepara como decíamos, un pacto, un testamento, un que tú vas, ¿cierto? Que es lo que Dios establece con Israel al sacarlos de Egipto. Dios lo que hace un pacto con ellos, le entrega un contrato en el cual Él se compromete a suplir todas las necesidades de Israel. Lo que Dios hace con ellos en el desierto después de sacarlo y 50 días donde los prepara para llegar a Sinaí, Dios en cierta forma hace como una boda con ellos, los separa, se aparta de ellos y luego viene y hace un contrato como para casarse con su pueblo, los contrata como su esposa. Pero hay algo que ocurre cuando Dios le va a entregar el contrato de boda y Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Cuando él desciende, se encuentra de que la esposa, que el pueblo de Israel, lo que Dios había preparado como su esposa en la tierra, está cometiendo un tremendo adulterio. Estaban adorando una imagen, un becerro de oro. Entonces no se puede concretar ese matrimonio. ¿Y qué es lo que vemos cuando Moisés baja del monte? Es que él quebra, ¿cierto? El testamento, quebra, ¿cierto? El contrato, quebra los mandamientos y no se puede concretar ese matrimonio. De hecho, Dios viene y quiere castigar a Israel por esa ofensa, por ese adulterio que ellos habían cometido espiritualmente hablando, y quería castigarlo y exterminarlo. Y le habla a Moisés que va a eliminar a todo el pueblo. Y Moisés se levanta y se pone en la brecha por el pueblo, intercede por ellos y le dice que cómo va a hacer eso, que perdone al pueblo. Y luego empieza un nuevo tiempo donde él nuevamente le entrega, ¿cierto?, los mandamientos, pero pasó de que el contrato del matrimonio no pudo concretarse porque la novia en cierta forma adulteró con otros dioses. Ahí es donde entra el pueblo de Dios y ahí es donde entra el Mesías. Porque aunque Dios había separado para su hijo como novio, ¿cierto? El pueblo de Israel como la esposa del Cordero, al ello adulterar y apartarse y adorar otros dioses, no pudieron ser considerados como una novia santa, como una novia sin mancha, como una novia quizás preparada para recibir su Mesías, porque al adulterar ellas pecan, ¿cierto? Y son, en cierto, no es que son desechados, pero tienen que necesitar un nuevo pacto que limpie primero su pecado y los prepare para poder estar limpios para un nuevo matrimonio. Entonces ahí es donde entra en segundo lugar un nuevo testamento, un nuevo pacto que Dios prepara, pero un pacto que no era como el primero, que fue quizás violado por el pueblo de Israel, sino que este nuevo pacto venía a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre del Mesías, y a través de este pacto va a escribir la Ketubá en el corazón de su pueblo. Y no solo el pueblo de Israel, sino que va a levantar un nuevo pueblo separado para él, una nueva novia, que en cierta forma es la iglesia. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. ¿Cierto? Hablamos que primero el padre escoge una novia para el novio. Luego hablamos de que el novio paga un precio por la novia. Luego hablamos de que ellos comparten, ¿cierto?, el vino, la alegría, la sangre. Y también hablamos que se separan. Todo esto es un prototipo de lo que vive el Mesías con la iglesia. Todo esto es un prototipo del proceso que Jesús mismo vivió para poder santificar a su novia. Y para hacer un nuevo pacto, porque el primer pacto, como decimos, fue violado por el pueblo de Israel, que en primera parte había sido elegido por Dios como la novia del Cordero, pero al adulterar ellos invalidaron el pacto y Dios tuvo que hacer un nuevo pacto a través del Mesías, un pacto que redimiera a una nueva novia y la preparara para estar sin mancha, sin arruga. Como dice el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Dios necesita o Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí igual hay algo que es un tema profundo, pero quedaría para otro testimonio, para otro estudio. Cuando habla de la casa de Israel y la casa de Judá, actualmente la casa de Israel no existe. La casa de Israel, recordemos un poco el tiempo de la cautividad. Cuando viene la cautividad babilónica y la cautividad asiria, recordemos que el reino de Israel o la nación de Israel estaba separada en 12 tribus. Y estas 12 tribus estaban separadas en dos reinos. Uno era el reino del sur, que estaba constituido por Judá y Benjamín. Eso se llamaba el reino del sur. Judá y Benjamín eran un reino, ¿cierto?, de la casa de Israel. Y luego venían las 10 tribus del norte, que entraban todas las otras tribus, Dan, Manase, Efraín, todas esas tribus, las 10 tribus, que no me las sé todas tampoco, pero las 10 tribus también entraban en el reino del norte. Cuando viene la cautividad babilónica, la casa del sur, Judá y Benjamín, se van cautivos a Babilonia, están cautivos 70 años en Babilonia. Y la casa del norte, las 10 tribus, se van cautivos a Siria. Pero hay un problema porque cuando se terminan los 70 años de cautividad en Babilonia, 74, ellos regresan de Babilonia y regresan con Nehemías, con Edra y todos los que regresaron de la deportación babilónica y se establecieron nuevamente en la tierra de Canaán, ¿cierto? En la tierra de Israel y se constituyeron una nación, ¿cierto? Pero pasa de que solamente volvieron 2 tribus, ¿cierto? El reino de Judá. Pero ¿qué pasó con las otras 10 tribus? El reino de Siria, ¿cierto? El reino de Israel fue cautivado en Siria y desaparecieron. Nunca más volvieron. Por eso hoy día a Israel se le llama judíos, porque están compuestos por el reino de Judá y solamente están las 2 tribus de Judá y de Benjamín. Pero las 10 tribus aparte desaparecieron, fueron absorbidas, nunca regresaron. Y aquí lo que habla, dice que el nuevo pacto va a provocar de que el reino de Israel, por eso igual es profundo, pero como le digo, esto va para otro estudio, pero igual para que en cierta forma lo entendamos. Por eso cuando Jesús está con los discípulos y están sentados y están compartiendo y les dicen, los discípulos le preguntan, le dicen, Rabí, maestro, ¿restaurarán la casa de Israel en estos días? ¿En estos tiempos restaurarán la casa de Israel? Eso es lo que estaba hablando, porque se habla de que cuando venga la venida del Mesías por segunda vez, el reino de Israel tiene que estar restaurado completamente. Tiene que estar toda la casa de Israel, todas las tribus, las 12 tribus tienen que estar restauradas para que venga el Mesías. Pero si lo vemos hoy día, históricamente es imposible, no hay forma, porque hay 10 tribus que están perdidas. Entonces, por eso ellos les preguntaban y Jesús les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, porque eso Dios lo puso en su propia voluntad. Pero hay un problema, porque como les digo, las 10 tribus de Israel están extraviadas. Solamente están las 2 tribus en la tribu o el reino de Judá. Por eso se les llama los judíos. Pero también acá hay un pensamiento. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo se van a levantar las 10 tribus para que toda la casa de Israel pueda ser restaurada y pueda recibir el nuevo pacto y puedan ser restauradas por el Mesías? Muchos piensan que los cristianos que han sido absorbidos por todo el mundo pueden ser las 10 casas de Israel que están perdidas. Eso es igual un misterio, es una postura. Muchos dicen que con todo lo que ellos fueron esparcidos por todas las naciones, la semilla del judaísmo se esparció en el corazón de muchos y hoy día los cristianos que tienen quizá que se congregan en Chile, en Argentina y tienen una pasión por Israel, por las cosas que ellos hablan, por sus costumbres, por su ceremonia, por sus cosas sagradas, es porque en cierta forma hay una semilla en cada uno de nosotros que nos acerca al reino del Mesías. Bueno, es un misterio, debemos esperar y ver cómo Dios hace para poder restaurar. Pero lo que habla aquí el profeta, habla que Dios va a hacer un pacto nuevo y un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿cierto? No como el primer pacto que en cierta forma quedó invalidado por el adulterio, ¿cierto?, de Israel.
Y este pacto nuevo, ¿cierto? ¿Qué provocará? Que Dios escriba el pacto, ¿cierto? El testamento ya no lo va a escribir en tabla de piedra, lo va a escribir en la mente y en el corazón. ¿A través de qué? A través del sacrificio de su Hijo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley, mi palabra en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice que de los dos pueblos Dios hará uno, ¿cierto? De nosotros como cristianos y el pueblo de Israel como judío, Dios va a ser un pueblo que será su esposa redimido por la sangre del Cordero. Entonces, el pacto nuevo que hay, el contrato que quizás decimos que el novio le entrega a la novia, es el pacto hecho a través del Mesías, a través de su sacrificio, a través de su nuevo pacto, el Nuevo Testamento que establece Jesús, ¿cierto? Es lo que él entrega nuevamente a su novia. Y también cuando habla del moar, ¿cierto? Del precio que pagaba el novio para poder estar con la novia, también Jesús vino a pagar un precio para poder estar con su iglesia, con su novia. Eso lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Ahí vemos el precio que el novio pagó para estar con su novia. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, ¿cierto? Lo que se dice es que en cierta forma esto es lo que representa, ¿cierto? El novio. ¿Qué es lo que pagó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la dote que entregó? Fue comprado por precio, ¿cierto? Fuimos comprados por precio y hay otra cita que dice que él no fuimos comprados con piedras preciosas, ni rescatados con oro ni plata, ¿cierto? Sino con el sacrificio de su sangre, con su sangre. No había valor más alto que él pudiera pagar que la sangre del Mesías, que su sacrificio, su muerte fue lo que pudo redimir y comprar, ¿cierto?, a su novia. ¿Para qué? Para que ella pudiera glorificarlo también y guardarse, ¿cierto?, purificarse y guardarse para él, ¿cierto? Por eso dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hemos sido comprados. Cuando habla también de lo que decimos, de que el novio, luego que desposaba a la novia, se apartaba y iba a preparar, ¿cierto?, un lugar, un lugar en la casa, un hogar en la casa del Padre, vemos también que Jesús se aparta, ¿cierto?, de su iglesia por un tiempo. Eso lo vemos en el libro de Juan capítulo 2, versículo 3. No, Juan 14, 2 y 3, perdón. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Yo siempre igual pensaba eso. Este versículo lo miraba y decía, ¿por qué voy pues a preparar en la casa de mi padre muchas moradas hay? Yo entiendo que quizás en el cielo yo me imaginaba, no sé, como siempre se ha dicho, mares de cristal, ¿cierto? Las calles de oro y todo eso. Yo me imaginaba quizás muchas casas, pero decía, ¿por qué voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis? Lo que habla es el mismo proceso de separación. Jesús fue a preparar morada donde, en la casa del Padre, fue a preparar un hogar para quién, para su esposa, ¿cierto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para la novia, ¿cierto? Para la novia que fue desposada con el sacrificio, que fue comprada, redimida por la sangre del Cordero.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cierto, llegará el momento donde el novio vendrá a buscar a su novia, ¿cierto? La que está desposada, para poder concretar la boda de una vez por todas, y es lo que esperamos y es lo que anunciamos. Por eso igual, cuando habla de la parábola de las vírgenes prudentes, yo siempre decía, ¿por qué el novio viene de noche si eso no lo vemos nosotros? No es así en las bodas de ahora. El novio va y se casa. Pero en verdad habla de la preparación primero de la novia. Habla de que la novia tiene que estar vigilante, la novia tiene que estar purificante. No sabe en qué momento va a venir el novio, no sabe en qué momento va a venir por ella. Entonces tiene que estar velando. Y se dice que la costumbre era de que el novio venía de noche sin avisar y la novia tenía que estar preparada para ir y estar de nupcia, ¿cierto? Para contraer y para concretar el matrimonio. Es tremendo lo que figura en este simbolismo, ¿cierto? Dice el tiempo de la preparación. Durante el proceso del desposorio, la novia se prepara para el matrimonio mientras el novio construye la casa, generalmente en la propiedad del padre del novio. Este tiempo de espera es indefinido, ya que solo el padre del novio decide cuándo la casa está lista. Esta es la similitud con Jesús y la iglesia, ¿cierto? Vemos, dice que la preparación de la iglesia como novia se purifica y se santifica en la preparación para el regreso del Mesías. Eso lo vemos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25-27. Efesios 5, 25-27. Efesios 5, 25 al 27. 25 al 27. Sí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, ¿cierto? Entonces, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, la compró por precio, también para santificarla, habiéndola purificado por el agua, ¿cierto? De la palabra purifica, la separa, hablando del proceso de separación, ¿cierto? De consagración, kiddushin, ¿cierto? Eso es lo que significa santidad, consagración, separación. Somos separados a través de ¿qué? A través de la palabra, ¿cierto? Para presentarnos a nosotros, ¿cierto? Gloriosos, transformados, sin mancha, sin arruga, a través de ¿qué? De su palabra, de su sacrificio. Y si el Padre decide, ¿cierto? Solo el Padre Celestial sabe el día y el retorno de su hijo, del novio, ¿cierto? Solo el Padre sabe el día que su novio regresará. Eso lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Solo el Padre dice cuando ya es la hora. Solo el Padre sabe cuando el novio está preparado, ¿cierto? Para contraer el matrimonio. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Amén. Entonces, el Padre, como decimos, el Padre es quien sabe, ¿cierto?, el momento cuando enviará al novio a buscar a su esposa, ¿cierto? A buscar a su novia que se está limpiando, purificando, esperando el tiempo de su venida. Dice, cuando el padre del novio decide que todo está listo, el novio regresa inesperadamente a buscar a su novia. Este evento está marcado por gran alegría, música y celebración. Dice, la llegada del novio a menudo llega en la noche con una procesión de luces y trompeta, ¿cierto? Llega tocando el chofar, llega anunciando, ¿cierto? Con chofar, con anuncios de trompeta. Por eso dice también el libro de Tesalonicenses, dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿cierto? Será anunciada la venida del novio, del Mesías. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos
arrebatados en las nubes, ¿cierto? Seremos llevados en las nubes por el Señor. ¿A dónde? A la novia, a la boda del Cordero, ¿cierto? A concretar el tiempo del desposorio. Cuando venga el Mesías nuevamente va a ser el tiempo donde el desposorio terminó y vamos a concretar las bodas del Cordero, donde la iglesia va a estar, ¿cierto? Sentado a la mesa en esta fiesta que el Padre ha preparado, ¿cierto? Para la novia que se ha guardado, se ha santificado y consagrado para el novio. Mire, dice, la novia, la boda incluye una jupá. Cuando se celebra el proceso de la boda judía, cuando se celebra en sí, cuando llega el novio y lleva a la novia, cuando se celebra, se realiza la boda, hay un proceso cuando ellos están, ¿cierto? Cuando están casándose, se construye algo que se llama jupá. Y la jupá se ponen 4 varas de madera y sobre estas varas se pone un manto, un talit, ¿cierto? El manto de oración, el que quizá ya conocemos, que yo he llevado el manto el que portaba Jesús, ¿cierto? Esos mantos de oración se ponen y la pareja se pone bajo esta jupá, se pone bajo de la jupá y ahí es donde se realiza o se celebra la boda, ahí es donde se concreta, donde se celebra la boda. Creo que yo tengo esa imagen, ¿no? Voy a ver si es que puedo compartir la pantalla para que vean cómo es la jupa. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, se ve, se está viendo lo que tú estás viendo. Eso, ahí está corriendo. Y la foto se ve en blanco, no carga. Esperemos a ver si carga un poquito. Esa es la jupa. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Estaba compuesta por 4 maderos y un Ojo que, ojo, un datito, por si acaso. Que si ustedes la ven más o menos en grande en el teléfono, ¿cierto? Pueden poner igual que los dedos para agrandar una foto y se agranda más todavía. Mire, dice, la jupá, ahí lo que está escrito, dice, en jupá en hebreo literalmente habla de cubierta. Esto representa cobertura. Eso es lo que representa esta jupá, una cobertura de oración, un manto de oración, ¿cierto? Dice, o palio, cubierta, jupá o palio nupcial. Consiste en un tejido o chal de oración usado como cubierta de una pareja durante la celebración de una boda judía. Esta sostiene sobre 4 pilares de madera u otro material. Sobre el suelo, usualmente los asistentes toman los pilares durante la ceremonia. Simboliza el hogar que la pareja construirán juntos. Entonces, es tremendo, pero lo que simboliza, lo que representa, ¿cierto? Esto habla de la cobertura, de estar bajo la cobertura de Dios, de construir el hogar, el matrimonio, bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura de oración, de un tiempo donde uno puede estar, ¿cierto?, bajo la cobertura de Dios. Y en cierta forma, cuando nosotros seamos arrebatados, estaremos bajo la cobertura directamente ahí, sentados a la mesa con el Señor celebrando ese proceso de la boda. Dice, la llegada inesperada. El Señor regresará como un novio para su iglesia en un momento inesperado. Esto es lo que compartíamos. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículos 16 y 17. Y también en Mateo 25, 6. Alguien que busque Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y alguien que busque Mateo 25, 26. Ya, pues, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, entonces, cuando Él venga será inesperado, ¿cierto? No sabremos el día, no sabremos la hora, pero cuando Él venga, vendrá, ¿cierto? Para llevarnos a donde Él preparó una morada por nosotros. Es como lo que hablamos, ¿cierto? Lo que preparó Él en la casa del Padre, ¿cierto? Iremos también, estaremos ahí y estaremos eternamente. Llegó el momento de nuestra transformación, donde los muertos, los hermanos que quizás partieron, van a ser resucitados y todos vamos a estar en la presencia de Dios eternamente. 7 años en la boda del Cordero, y luego cuando se establezca el reino milenial de Cristo estaremos en la tierra, ¿cierto? Hasta que Dios establezca la nueva Jerusalén. Poderoso. Mateo capítulo 25, versículo 6. Ahí. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén, ¿cierto? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, ¿cierto? Salgamos a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿cierto? Ahí lo que hablábamos delante también acerca de las vírgenes prudentes, ¿cierto? El esposo viene en un momento donde no esperamos. A la medianoche se va a escuchar el clamor, el sonido del chofar, la trompeta, ¿cierto? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán y subiremos cuando el Señor venga a buscarnos. Hay algo poderoso en el versículo que leíamos antes. Dice que Él vendrá y nos dice que cuando el versículo que hablábamos donde Él nos fue a preparar morada, y dice, y yo vendré y nos tomaré a mí mismo. Cuando habla de eso, yo siempre he tenido una postura que cuando el Señor viene, no viene a buscar solo, o sea, viene a buscar a su novia, pero viene a buscar a su Espíritu Santo, y la novia que está llena de su Espíritu es la que va a partir, ¿cierto?, a las bodas del Cordero. Tremendo, ¿cierto? Tremendo tiempo, ¿cierto? Y dice que vamos a estar allá. Dice que cuando se hacía la boda, cuando se celebraba la boda, había un gran banquete. Y la boda estará, la boda del Cordero, lo vemos esto en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? 19, 7 y 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis, dijimos que significaba apocalipsis, quitar el velo, ¿cierto? Quitar el velo. (19, 7 al 9). Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gocémonos, alegrémonos. El tiempo de las bodas viene, ¿cierto? Nuestro amado viene y viene a buscar a su iglesia, una iglesia que ha sido lavada y limpiada por la sangre del Mesías. Dice el banquete celestial. Este simboliza la comunión eterna con el Señor y su iglesia en el reino celestial.
El proceso del matrimonio judío refleja perfectamente la relación entre Jesús con su iglesia, desde el precio pagado por su novia hasta el tiempo de espera y la celebración final. Todo apunta a la redención y al amor incondicional de Dios. Este paralelismo invita a los creyentes a vivir en santidad y expectación, confiando en las promesas del Señor, como de Jesús como el novio que regresa para llevar a su novia al hogar eterno. Este es el estudio que hemos preparado hoy día, quizás un estudio, como decíamos, diferente, pero apuntando a una visión, ¿cierto?, de las bodas como quizás no lo entendíamos hasta hoy, como la boda judía, como hablábamos. Yo siempre me preguntaba por qué el novio, por qué las vírgenes prudentes, voy a preparar el lugar, por qué, pero habla de eso, de una novia que está desposada. Hoy día tenemos un novio que vino y entregó un pacto nuevo, un pacto donde escribirá la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, nos llamará y nos llenará con su Espíritu Santo para poder escuchar y conocer a nuestro Dios. Purificó nuestra vida y nos compró a través del precio, ¿cierto?, que pagaba el novio por la novia, a través del precio de sangre. Y también se separó de nosotros cuando Él ascendió al Padre hace más de 2000 años, ¿cierto?, para preparar un lugar para nosotros. Hasta el día que el Padre diga ya, se acabó el tiempo, el lugar está preparado, anda a buscar a la novia para que venga la boda del Cordero, ¿cierto? Y creemos con todo el corazón que nuestro nombre está escrito ahí. Aunque Jesús era considerado un hijo, ¿cierto?, quizás que no nació dentro del matrimonio, el Señor lo preparó y el Padre lo preparó para venir a rescatar a su novia, a venir a hacer un pacto nuevo, ¿cierto?, para traer igual redención a la casa de Israel, ¿cierto?, a todos los que han sido esparcidos y poder restaurar todas las cosas que en un principio fueron quebrantadas por el pecado de Israel. Dios le plació traer una nueva novia, ¿cierto? Una nueva novia, quizás que no viene solamente de un linaje, que no viene solamente de un pueblo, de una nación específica, sino de aquellos que le recibieron, de aquellos que le abren su corazón, ¿cierto? Aquellos que pudieron aceptarlo y ser llamados hijos de Dios, ¿cierto? Hemos sido comprados por eso, para ser la novia del Cordero, del Mesías, del Redentor. No sé qué les parece, si quieren compartir algo más o si quieren comentar algo, ahí están los micrófonos abiertos para que puedan compartir unos minutos, ¿cierto? Y puedan quizás aportar algo acerca del estudio de hoy. Ya, yo quiero compartir algo con respecto que me sigue llamando la atención en este compromiso, en este matrimonio, que el amor de Cristo hacia su iglesia fue sacrificial. Y el amor en el matrimonio, también ahí tenemos un ejemplo cómo debe de ser. No solamente en las buenas, sino también en las malas. Entonces también podemos practicar en el matrimonio ese amor sacrificial. Así que eso puedo compartir. ¿Está mutado? Dele, pastor, dele. Ahora. No, que la verdad es que es impresionante ver cómo la palabra, por muchos temas que lo veamos, como usted decía, el matrimonio de hoy día es muy diferente a como establecido, pero concuerda tan bien. Más de alguna vez escuché un predicador hablar sobre las 10 vírgenes, y más o menos él le dio este enfoque. Pero en realidad son muy pocas las iglesias que teníamos, a lo mejor, conociendo realmente el trasfondo, entonces que está tan unido que Dios quiso levantar una esposa en el Antiguo Testamento, y esta le falló, y tuvo que hacer un nuevo pacto, y concuerda, y está todo relacionado. Por eso, para entender la 10 vírgenes teníamos que tener este estudio, sí, para entender el tema de la 10 vírgenes, y ahora nos queda claro cómo la palabra y toda la obra redentora de Cristo está relacionada en por qué
es tan delicado el tema de la esposa, ¿por qué viene a buscar una esposa sin manchas, sin algo? Entonces, porque esto nos debiera motivar a cada día y estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora, probablemente sea el tiempo. Probablemente sea el tiempo. Muchos decimos, no, que las señales están, pero debemos estar en esa preparación como la esposa, esperando que venga nuestro esposo. Así que es impresionante ver cómo las cosas se van uniendo. Qué hermoso. Sí, a través de cuando profundizamos, igual podemos entender muchas cosas más. Por eso yo digo, siempre me quedo, voy pues a preparar lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue a preparar un lugar para nosotros? ¿Por qué no nos llevó al tiro? Pero claro, habla de la separación, de la boda, ¿cierto? Y también de preparar a la novia, ¿cierto? Que la novia también se preparara, estuviera guardándose para la venida del novio, ¿cierto? Como decimos en el desposorio, era tan importante como el matrimonio en sí. Y hoy día la novia fue desposada. Hay un testamento escrito donde todas nuestras actas que eran contrarias fueron grabadas, ¿cierto? Fueron un precio pagado, ¿cierto? En la cruz, y a través de este acta que fue clavada viene un nuevo pacto, un tiempo, un nuevo pacto, un pacto de redención para nosotros, ¿cierto? Los que no éramos pueblo, nos llamó pueblo suyo, ¿cierto? Como habla de que de ambos pueblos hizo uno. Somos parte del pueblo escogido, de la novia comprada por la sangre del Mesías. No sé si alguien más quiere compartir ahí en la casa de nuestra hermana Licea, nuestro hermano Felipe, ahí compartir algo acerca del estudio. Tremendo en lo personal, claro, es ver eso. Yo igual uno tenía conocimiento, pero tampoco lo había visto tan claro, como tan armado, como Dios, ¿cierto? Guardó el tema de la jupá, del matrimonio, de la consagración, en todos esos procesos. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda constantemente estarnos abriendo y revelándonos su propósito, su plan, y que, como decimos, podamos estar preparados para cuando Él venga, porque mucho se dice que el Señor viene, pero yo creo que hoy su venida está más próxima que ayer, y estamos en los últimos tiempos, que Dios nos pueda encontrar velando, preparados para cuando Él venga por nosotros y podamos volar al encuentro y sentarnos a la mesa con Él, ¿cierto? En la boda del Cordero. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición del estudio de hoy, vamos a pedirle al pastor que sea orando para finalizar el estudio de hoy. Señor, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, a través, Padre, Señor, de este tema de las bodas. Gracias. Desde ya del comienzo, Señor, como tú estableciste a tu pueblo Israel las formas en todas las áreas de la conducción de su vida, y especialmente en el matrimonio, Señor, está relacionado con lo que tú estás haciendo, con lo que tú harás. Señor, el matrimonio no era una cosa que se ocurrió así a la ligera, Señor, está relacionado con el plan de salvación, con ese amor que tú tienes para con la iglesia, que es su esposa. Como, Señor, en la antigüedad el novio tenía que estar sumiso a su padre. El padre era el que hacía todos los trámites en busca de su novia, en busca de la esposa. El hijo tenía que preparar el lugar, y cuando estaba listo, Señor, él iba a buscar a la novia. De la misma forma, Señor, tú enviaste a tu hijo para que pagara un precio por su iglesia, que es su novia. Y, Señor, y fue a preparar lugar para nosotros. Y, Señor, ya el tiempo de ese lo sabes tú. Estamos nosotros como la novia esperando ese día, porque no sabemos el día ni la hora. Pero gracias por la gracia manifestada, por la gracia tuya manifestada en tu palabra, Señor, que hoy día se nos revela, Señor, esto del matrimonio, que no es una cosa al azar, sino que está en el plan tuyo para que entendiéramos el propósito y la salvación con mayor razón. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar preparados, porque yo quiero formar parte
de aquellos que se van a sentar a la mesa para estar bajo esa cobertura, Señor, Amén. bajo ese manto, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a nuestro hermano Sergio, que se ha dado el tiempo para enseñarnos tu palabra. Pedimos que también tú le ayudes también en el área de su estudio, para que él pueda salir adelante, concluir el año en victoria. Gracias por los que le han conectado, por la hermana Edith, por Felipe, por Lisset, por los que no lo han podido hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Dios bendiga mucho a los pastores. Dios bendiga al hermano Hernán, a mi mamá, Felipe, Lisset. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? A todos. Y que Adiós. Dios bendiga mucho. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, hermana Edith. Bendiciones. Que estén bien. Bendiciones, que estén Adiós. bien. Cuídense. Adiós. Chao, chao, pastora. Dios le bendiga mucho. Saludos a la hermana Elisa. Jesús me bendiga mucho. Chao. Chao, amita. Te amo. Diosito. Dios te bendiga. Chao.